Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Capítulo 21. El tercer viaje cinematográfico. Ya estoy de camino de vuelta a Portland, querido Nick. Sé que tienes muchas preguntas, pero no te preocupes demasiado. Espérame. La tía Mary colgó el teléfono tras pronunciar esas palabras. Cuando Nick intentó volver a llamar, descubrió que su teléfono ya estaba apagado. Suspirando en silencio, sacó del refrigerador unas empanadillas que había preparado antes. Tras saciar su apetito, fue al baño a ducharse. Finalmente, se quedó en la cama contando ovejas durante un buen rato, pero el sueño seguía sin llegar. Al final, Nick tuvo que golpearse a sí mismo para activar la habilidad reanimación tras muerte simulada. Solo entonces logró conciliar el sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol se estaba poniendo afuera. Debido a que había insistido en hacer ejercicio desde niño, Nick rara vez se había enfermado o lesionado a lo largo de los años, pero aún así usaba con frecuencia este método para activar la habilidad de reanimación por muerte simulada. Esta habilidad era increíblemente útil. Siempre que Nick sintiera alguna molestia, aunque fuera un simple rasguño, le aparecía una señal en la mente mientras estaba acostado, preguntándole si quería simular la muerte. Una simple confirmación le permitía dormir como un muerto. De todos modos, nunca se quedaba fuera de casa por la noche ni llevaba chicas a casa, así que no tenía que preocuparse por asustar a nadie con ese estado en el que incluso su ritmo cardíaco era casi inexistente. Por el contrario, la sensación de recuperarse por completo tras despertar de cada muerte fingida era muy reconfortante, e incluso su estado de ánimo mejoraba un poco. Tras redactar un informe en su ordenador y enviárselo al inspector Leonard, Nick volvió a materializar la entrada mágica de cine en la palma de su mano. Después de admirar por un instante los intrincados dibujos que tenía, la rompió en dos con decisión. Una luz dorada brotó del desgarro de la entrada de cine, se concentró en una esfera y luego explotó instantáneamente, engullendo a Nick por completo. El sonido de las olas rompiendo llegó a sus oídos, y la sensación de humedad en su mejilla despertó a Nick de golpe. Abrió los ojos y vio a un gran Golden Retriever jadeando con fuerza y lamiéndole el pelo. Perro malo. Nick apartó la enorme cabeza del perro y se incorporó en la playa. Las risas de hombres y mujeres llegaban desde cerca, y al alzar la vista, vio el puerto de Los Ángeles justo delante de sus ojos. Nunca había estado en Los Ángeles, pero las letras Los en las gigantescas grúas pórtico del puerto eran claramente visibles. Evidentemente, él no era el dueño del perro, porque en el momento en que quedó aturdido, el Golden Retriever salió corriendo sin pensarlo dos veces hacia sus dueños, un hombre y una mujer que caminaban de la mano por la orilla, sin mirar atrás. Un meteorito emite un grito de dolor al final de su vida. Nick cogió el cuaderno que tenía al lado. El poema en inglés, algo pretencioso, le puso la piel de gallina. Al mismo tiempo, un fragmento de falso recuerdo, sin ningún detalle, apareció en su mente. En este mundo, su nombre era Levi Kane, un francotirador retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Ahora solo y sin familiares, sufría de trastorno de estrés postraumático y depresión severos, y acababa de quitarse la vida en esta playa. ¿Eso es todo? Nick repasó rápidamente ese recuerdo en su mente y no encontró nada relevante. La vida del dueño original era incluso más monótona y aburrida que la suya propia. Un típico chico estadounidense de buena familia, creció en un pequeño rancho en Oregón. Era un buen tirador, se unió a los marines a los 18 años y, a partir de entonces, todo fue matar, matar y más matar. Como francotirador, el historial de este tipo era bastante ilustre, pero entre sus más de 100 víctimas mortales, no faltaban civiles y niños. Así pues, a los 30 años, este Levi, incapaz de soportar el tormento interno, optó por retirarse y, en su lugar, vendió su alma a contratistas militares privados. Aunque seguía sin poder evitar mancharse las manos de sangre en el llamado trabajo de seguridad, en comparación con el ejército, donde desobedecer órdenes le acarrearía un consejo de guerra, al menos podía optar por no disparar contra objetivos civiles. Pero aún así, el número de víctimas mortales de Levi superó rápidamente las 200 personas. Por supuesto, esta podría ser la razón por la que este hombre había trabajado para más de 11 contratistas militares privados en los escasos 4 años transcurridos desde su jubilación.
Al parecer, todos sus empleadores tenían opiniones encontradas sobre él. Excelente ejecución y puntería excepcional, pero propenso a ser quisquilloso y a actuar demasiado por principios. Sin embargo, Levi finalmente no logró superar su trastorno de estrés postraumático. Tras ser evaluado como no apto para el servicio por psicólogos contratados por varias empresas militares privadas, no había conseguido un nuevo trabajo durante casi medio año. Nick extendió la mano y recogió una M1911 de la arena, guardándola de nuevo en su funda. El cuerpo aún caliente del arma indicaba que había sido disparada hacía poco. Levi decidió acabar con todo hace unos minutos, y entonces Nick transmigró y asumió su identidad. Pero, milagrosamente, Nick estaba seguro de que ese cuerpo seguía siendo el suyo. Al igual que en las dos películas anteriores que había visto, se trataba de una transmigración física en cada ocasión. Sin embargo, no había ningún cadáver ni mancha de sangre en la playa. Solo ese recuerdo y la pistola a la que le faltaba una bala en el cargador le indicaron que el dueño original se había suicidado. ¡Qué manera tan interesante de transmigrar! Nick sacó del bolsillo el documento de identidad del propietario original y, como era de esperar, vio su propia foto. Estaba seguro de que el propietario original, según recordaba, no tenía ninguna relación con la palabra guapo. Sacó su teléfono para comprobar la hora. 5 de junio de 2024. De repente, una extraña sensación de desfase temporal inundó su corazón. El momento de su accidente en su vida anterior fue el verano de 2025. Cuando renació como Nick, de 6 años, habían transcurrido menos de 2 años desde que el oso gigante rojo del este se derrumbó y desintegró. Y hace apenas un segundo, estaba en Portland en 2008, y ahora había llegado a la costa oeste en 2024. No es de extrañar que la mágica entrada de cine lo eligiera como su anfitrión. A una persona común y corriente le resultaría realmente difícil adaptarse a semejantes cambios temporales caóticos. Por suerte, Nick incluso había estado en el espacio exterior en 2122. Rápidamente cambió su mentalidad y comenzó a buscar otras pistas útiles. Estaba seguro de que ese Levi no era el protagonista de ninguna película que le resultara familiar. Eso dejaba solo dos posibilidades. O se trataba de un personaje secundario desconocido, o ese mundo pertenecía a una película que no había visto. Según su experiencia previa, tras recibir el volcado de memoria inicial, la entrada de cine debería asignarle una misión. Nick esperaba encontrar algunas pistas en los objetivos de la misión. Después de todo, había fracasado en su misión incluso en Alien 1, donde conocía la trama. Si se enfrentaba a una película completamente desconocida como la segunda vez, las posibilidades de completar la misión serían escasas. En ese preciso instante, el teléfono que tenía en la mano emitió un pitido indicando que había recibido un mensaje de texto. Nick presionó su huella dactilar para desbloquearlo y vio un mensaje de un número que no estaba en sus contactos. Preséntese en la base de Camp Pendleton a la 1 p.m. del 7 de junio. Un vehículo todoterreno lo recogerá a las 12 p.m. El mensaje estaba firmado con una larga serie de abreviaturas en inglés escritas en mayúsculas. Nick no entendió lo que significaba, pero eso no supuso un gran problema. Porque Camp Pendleton era la sede de la primera fuerza expedicionaria de marines, ubicada en California. La persona que envió el mensaje estaba claramente relacionada con el ejército. Inmediatamente después, un mensaje cruzó por la mente de Nick. Objetivo de la misión: salvar el mundo. Objetivo secundario de la misión: salvar a la protagonista femenina. Capítulo 22. Entrevista y formación previa al trabajo, solicitando votos y seguidores. ¿Qué demonios es esta tontería de salvar el mundo? Nick quedó atónito ante esta tarea. Hay que tener en cuenta que en Alien 1, su objetivo principal era simplemente matar a un alien. En esa película de zombies sin nombre, solo tenía que seguir la trama para sobrevivir hasta el final. Como resultado, antes incluso de saber en qué película estaba, ya cargaba con la pesada responsabilidad de ser un salvador. Nick admitió que su atractivo no tenía nada que envidiar al de Keanu Reeves, pero él era Nick, no Neo. En este mundo, simplemente lo llamaban Levi, no Reeves. Con un ánimo tan deprimido, Nick esperó 2 días en el sencillo estudio del propietario original. Al tercer día, 7 de junio al mediodía, llegó una camioneta Suburban negra con placas oficiales. El Suburban lo llevó directamente a través de las puertas de la base Camp Pendleton.
Después, un soldado raso lo condujo a una sala de conferencias. Allí esperaban un oficial con el rango de coronel y una anciana vestida como Iyari la bruja. Durante esos 2 días, Nick, quien había hecho repetidamente sus deberes sobre varios escenarios combinados con su identidad actual como Levi, saludó respetuosamente en el momento en que vio al coronel. A primera vista, no hay mucha diferencia entre el saludo militar estadounidense y el chino, pero existen sutiles distinciones. El primero tiene un mayor rango de movimiento, con movimientos adicionales al subir y bajar la mano. La dirección y la altura de la palma durante el saludo también son diferentes. Nick se vio obligado a hacerlo y practicó frente a un espejo durante 2 días antes de lograr cambiar temporalmente sus hábitos de su vida anterior. La anciana estaba sentada cerca de la ventana, por lo que la luz dificultaba ver sus rasgos con claridad. La oyó decirle al coronel: «Coronel, por favor, permítame hablar con el señor Levy en privado». «Gracias». El coronel asintió levemente y se dio la vuelta para salir de la habitación. Al ver la mirada del coronel fija en él y sin saber si debían conocerse, Nick, inconscientemente, volvió a saludarlo. El coronel, que aparentaba unos 40 años, no dijo palabra. Simplemente devolvió el saludo, pasó junto a Nick y cerró la puerta de la sala de conferencias. «¿Llevas 4 años fuera del ejército y todavía saludas 2 veces?» La anciana se apartó de la ventana e hizo un gesto a Nick para que se sentara. Los militares tienen sus reglas. Cuando Nick se sentó para responder, también vio claramente el rostro de la otra persona. Su movimiento para ajustar la silla se volvió un poco rígido, y la silla de metal emitió un chirrido estridente al arrastrarse por el suelo. «Oficial de vuelo Ellen Ripley, ¿qué hace usted aquí?» Casi lo soltó sin pensarlo. Se trataba exactamente de Ripley, la protagonista femenina de las primeras 4 películas de la saga Alien. Aunque aparentaba al menos 30 o 40 años más que cuando se conocieron, Nick la reconoció al instante. La Ripley que tenía delante ya lucía una cabellera plateada. Las arrugas de su frente eran tan profundas que podrían aplastar una mosca sin siquiera levantar la vista, y la piel de su rostro estaba flácida, pero Nick estaba completamente seguro de no haberse equivocado de ella. «¿Me conoces?» La anciana pareció notar la inusual reacción del apuesto joven y preguntó mientras se sentaba frente a él: «¿Quién no conoce a la madre de los aliens?» Nick murmuró para sí mismo, preguntándose si la heroína a la que debía salvar era esa mujer feroz capaz de destrozar alienígenas con sus propias manos. ¿Qué demonios había hecho para merecer esto? «No», dijo Nick, negando con la cabeza con calma. No era tonto. Si ella preguntaba eso, era evidente que era su primer encuentro. Inesperadamente, la anciana que se parecía a Ripley no tenía intención de abandonar el tema. En cambio, dijo con interés: «Entonces, ¿por qué no adivinas?» «No hay ninguna pista, ¿qué demonios se supone que debo adivinar?» Nick siguió quejándose para sus adentros. Sabiendo que el proceso de entrevista había comenzado, tuvo que fingir que la miraba de arriba a abajo. Después de pensarlo un momento, respondió: «¿Algún pez gordo que pueda tomar decisiones?» «Por tu vestimenta, tu edad y la actitud respetuosa que el coronel te mostró hace un momento, diría que eres al menos un agente de alto rango relacionado con la CIA». La anciana se mostró evasiva y no respondió. En cambio, abrió la carpeta que tenía delante. «¿Su padre y su abuelo sirvieron en el ejército?» «Sí», asintió Nick. Ese Levi era, en efecto, un auténtico chico americano de buena familia. Como francotirador experto, usted tiene un total de 118 bajas confirmadas y 81 probables. ¿Son correctos esos datos?», continuó la anciana. «Hay un problema». Esos recuerdos le indicaron a Nick que el número de víctimas de Levi superaba con creces las 200. Aunque probablemente no fuera tan buen tirador, ahora no era momento para la modestia. «¿Entonces el número real de muertos es mayor o menor?». La anciana lo miró de reojo. «Más alto». Nick dejó entrever un atisbo de tristeza en sus ojos en el momento justo, intentando mantener su personaje. Sentía que si exploraba algunos mundos cinematográficos más, podría dejar de ser detective y convertirse en actor. Lo que siguió fue una serie de preguntas triviales. La anciana preguntó entonces para cuántos contratistas militares privados había trabajado Nick, si tenía algún asunto pendiente, si tenía novia, si había alguien más en el mundo a quien quisiera, y también hizo preguntas sobre su adicción a las drogas. Salvo la primera pregunta, todas las respuestas de Nick fueron no. Mientras tanto, se preguntaba si ella estaría reclutando a algún tipo de soldado suicida.
Pero el problema era que, si bien Levi sufría una depresión lo suficientemente grave como para llevarlo al suicidio, no parecía lo suficientemente patriota como para estar dispuesto a convertirse en un soldado suicida. De lo contrario, no habría optado por abandonar el servicio activo 4 años atrás por no poder soportar el tormento de su conciencia. La anciana sabía perfectamente que Levi había dejado el servicio militar por trastorno de estrés postraumático, pero probablemente desconocía la gravedad de su depresión. En cambio, parecía valorar más su soledad. Tras finalizar esta enigmática entrevista, un psiquiatra acudió a realizarle a Nick una nueva prueba psicológica. Tras haber estudiado psicología como asignatura secundaria en la universidad y haberse sometido recientemente a una autoevaluación de su estado mental, Nick respondió con facilidad a todas las preguntas. Por supuesto, no fingía estar perfectamente sano. Teniendo en cuenta que Levi era un francotirador de élite que se retiró debido a un trastorno de estrés postraumático y que la otra parte estaba interesada en su falta de vínculos, mostraba una ligera tendencia a la depresión, pero ni mucho menos a estar hastiado de la vida. La anciana parecía muy satisfecha. Cuando volvió a ver a Nick, le propuso de forma proactiva los requisitos de la misión y la compensación. Una misión secreta con un plazo de 1 año y una recompensa de hasta $600,000. Nick aceptó de inmediato, pero luego le informaron que, antes de ejecutar la misión, tendría que someterse a 3 meses de entrenamiento específico. Pasaron 3 meses en un abrir y cerrar de ojos. Cuando subieron a Nick a un avión de transporte AC-130, todavía estaba un poco aturdido porque, según el entrenamiento que había recibido, no parecía que lo estuvieran enviando para ser un soldado suicida. Por supuesto, tampoco parecía que fuera a salvar el mundo. Daba la impresión de que alguna agencia de asistencia social le había dado un poco de formación previa al trabajo. Capítulo 23, Paracaidismo, por favor, vota y sigue leyendo. La formación abarcaba, entre otros temas, carpintería y metalurgia básicas, mantenimiento de motores de combustión interna y generadores, fontanería elemental y tratamiento de agua, cursos especializados en electrónica y sistemas de automatización, montaje de antenas y mantenimiento básico de equipos de comunicaciones. Aparte de los módulos finales sobre explosivos y contraexplosivos, y el bloque de supervivencia en el campo, Nick no veía cómo nada de eso se relacionaba con la supuesta misión militar secreta. Durante esos 3 meses, adquirió destreza en el manejo de sierras de mano, taladros eléctricos, amoladoras angulares y herramientas similares, reparando puertas y ventanas y parcheando pisos de concreto. Bajo la tutela de un ingeniero, incluso desmontó un viejo generador diésel, aprendiendo todo el proceso. Cambios de aceite, filtros, sustitución de bujías, hasta diagnosticar y reparar fallos comunes. Al principio, a Nick le preocupaba que su puntería pudiera delatarlo. Después de todo, el hombre al que estaba reemplazando, Levi, tenía un historial estelar, con muchas bajas a más de 2000 metros, un territorio propio de un francotirador de primera clase. Su puntería era decente, incluso había quedado bien clasificado en concursos de todo el ejército, pero su límite era de unos 800 metros. Dar en el blanco en cada disparo era impensable, y ni siquiera había tenido en sus manos un rifle de primera categoría como el famoso TAC-50. Sin embargo, precisamente porque el historial de Levi era tan sobresaliente, el otro bando no se molestó en darle entrenamiento adicional en el manejo de armas de fuego. Ni siquiera se presentó ningún instructor. Nick pronto lo comprendió. Cada francotirador de élite tiene un estilo personal. El hombre al que estaba suplantando figuraba al menos entre los 100 mejores del mundo, si no entre los 10 primeros. ¿Dónde iban a encontrar un instructor cualificado para entrenarlo? En el momento en que subió al avión, le inyectaron algo con una jeringa. Cuando recuperó el conocimiento, el AC-130 llevaba en el aire quién sabe cuánto tiempo, posiblemente con un reabastecimiento de combustible en pleno vuelo durante el cual él se había quedado dormido. Así que la versión anciana de Ripley probablemente no era la heroína a la que tenía que rescatar, que fue lo primero que pensó al despertar. Aunque aún no estaba seguro de si el papel que había reemplazado se consideraba el del protagonista masculino, sintió un extraño alivio. Al fin y al cabo, las heroínas deberían ser jóvenes y guapas, y salvarlas al menos les proporciona cierta motivación. Desde aquella entrevista 3 meses antes, no había vuelto a ver a la anciana que se parecía exactamente a Ripley. Ahora solo podía esperar que no resultara ser la jefa final. Sabía que su identidad en este mundo no podía ser la de Ellen Ripley de la franquicia Alien, pero el sangriento historial de la reina Alien aún le provocaba escalofríos. Los halo de los protagonistas son cosas aterradoras.
Tras soltar la aguja de la vía intravenosa, se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó de la camilla que se balanceaba en la bodega de carga. Como es lógico, la parte inferior de un AC-130 no cuenta con el mismo aislamiento acústico que la cabina de pasajeros. El rugido de los motores le provocaba dolor de cabeza. Con la bodega vacía, salvo por él y la litera, toda la estructura del avión temblaba bajo la ligera carga, como si estuviera escribiendo en casa mientras todos los vecinos de arriba y de al lado están haciendo reformas. Nick estaba seguro de que la bolsa de suero ahora vacía que colgaba encima de él contenía principalmente sedante. De lo contrario, no habría podido dormir durante todo ese alboroto, y mucho menos orinarse encima. Se bajó los pantalones, se quitó el pañal de adulto que alguien le había pegado amablemente, no encontró ningún cubo de basura a la vista y, con irritación, lo metió debajo de la cuna. Aún aturdido por la droga, logró estabilizar sus manos temblorosas lo suficiente como para abrocharse el cinturón justo cuando se abría la puerta de la cabina y una piloto negra se balanceaba por el pasillo. Llevaba un pequeño estuche, con cierre de huella dactilar en la tapa, y se lo mostró. Coloca tu mano izquierda sobre la pantalla. Nick obedeció. El candado hizo clic. Ahora guarda todos tus objetos personales, teléfono inteligente, documento de identidad, en el estuche. Esos dos objetos eran todo lo que llevaba encima. Todo lo demás, incluida la ropa, se lo habían proporcionado sus misteriosos empleadores. Aún así, devolver el iPhone 15 le dolió. Solo lo había tenido 3 meses. En el verdadero 2008, tendría que conformarse de nuevo con el tosco modelo de primera generación. No era un fanático acérrimo de Apple, pero en Occidente los únicos teléfonos inteligentes utilizables eran los iPhones. Los primeros modelos de Samsung eran demasiado explosivos. Tras recoger sus pertenencias, el piloto añadió: en 10 minutos llegaremos al límite de la zona de exclusión aérea. Hasta aquí llegaremos. El avión descenderá lo más bajo posible, pero según los datos del viento, aún tendrás que caminar entre 35 y 40 kilómetros hacia el norte. El registro es mañana a las 16. Buena suerte. Ella le entregó una bolsa impermeable sellada. Ábrela después de aterrizar. Nick echó un vistazo a las ondulantes montañas, tentado de preguntar dónde estaba, pero lo pensó mejor. Lo habían drogado precisamente para mantener en secreto el destino. Preguntar solo sería una pérdida de tiempo. Una luz roja brilló en el interior de la bodega. La rampa trasera se abrió hacia abajo, el viento aullaba y golpeaba las redes de carga contra las paredes. Nick se puso el paracaídas, se sujetó la mochila que ya tenía preparada al pecho, revisó todo y luego caminó hacia atrás, con la mirada fija en la luz de salto que había sobre la rampa. Cuando el rojo cambió a verde, respiró hondo varias veces, corrió 2 pasos con los brazos extendidos y se lanzó al vacío. En su vida anterior como soldado raso del ejército, nunca había recibido entrenamiento para el paracaidismo. Después de morir una vez al caer por un acantilado, incluso había desarrollado miedo a las alturas. Tras su transmigración, aquella primera muerte ignominiosa en el mundo de Alien 1 lo impulsó a pagar cursos de paracaidismo y buceo. Hoy en día, Nick no podía presumir de conquistar el cielo y el mar, pero con la suficiente precaución podía salir airoso de la mayoría de las escenas de películas supuestamente peligrosas. Los modernos sistemas de apertura automática eran lo suficientemente fiables, siempre y cuando se evitaran las acrobacias con apertura a gran altitud o con apertura a baja altitud. Con un paracaídas que ofrecía una relación de planeo de 4:1 a su espalda, se sentía seguro de aterrizar sin problemas entre esos picos escarpados. Efectivamente, el AC-130 había descendido lo máximo posible para la inserción. Una relación de 4:1 significa que se avanza 4 metros por cada metro de descenso. A más de 2000 metros de altura, tenía suficiente para mantenerse razonablemente cerca del objetivo, pero también tiempo de sobra para elegir un punto de aterrizaje. Al final, se acobardó y se dirigió hacia un pequeño lago sin árboles alrededor. La caminata posterior sería dura, pero era un buen comienzo. Capítulo 24, El cañón. Por favor, voten y sigan leyendo. En el instante en que Nick tocó tierra, soltó el paracaídas, evitando así que el viento lo arrastrara al lago, y luego abrió la mochila impermeable sellada. En el interior solo había 2 objetos. Un reloj táctico maratón reglamentario, común en los kits de equipo enmohecidos, y un mapa topográfico personalizado sin ningún detalle. Se orientó, encontró el pequeño lago donde había aterrizado, localizó el objetivo y, tras comprobar la escala, respiró aliviado. Solo se había desviado 42 kilómetros hacia el norte. Hasta el momento, seguía sin tener ni idea de lo que realmente querían las personas que lo habían contratado, las que habían contratado al legendario francotirador Levy,
Pero un asesinato ya había sido descartado. El arma principal que le habían preparado era simplemente una carabina M4A1 con una mira telescópica de 4 aumentos. Además, no creía que matar a un solo hombre pudiera decidir el destino del mundo. Incluso la muerte del archiduque Fernando solo había desencadenado una guerra mundial. A menos que este mundo se convirtiera repentinamente en un Thanos total, claro está. En ese caso, todo cambiaría. Aterrizó poco después del mediodía. Tras recorrer 25 kilómetros, se refugió en una cueva antes del anochecer. Aunque estaba rodeado de picos, la presión atmosférica le indicaba que la altitud no era extrema, probablemente inferior a los 3000 metros. Era solo el 12 de septiembre, pero el follaje ya se estaba poniendo amarillo. El bosque estaba compuesto principalmente por coníferas resistentes al frío, como el abeto. Latitud, calculó. Entre 40 y 50 grados norte. La suerte lo acompañó. Ni la lluvia ni la nieve, y ningún oso, lobo o gran felino perturbó su cueva aquella noche. Al amanecer, metió la mano en el saco de dormir, masticó una barrita energética y reanudó la marcha. Las curvas de nivel del mapa advertían de que la segunda mitad del camino sería accidentada. Acertó en su intuición. Los últimos 10 kilómetros eran prácticamente una escalada pura, con algunos tramos que requerían trepar a pulso por las paredes de los acantilados. Incluso un veterano con pies de hierro sintió el esfuerzo. Al llegar a la cima de la última cresta, contempló el cañón envuelto en una densa niebla. Discurría de norte a sur, con entre 400 y 500 metros de ancho y menos de 10 kilómetros de largo, sellado en ambos extremos por picos pero, de alguna manera, sin represar. Un río subterráneo, tal vez. Cuando divisó los búnkeres torre, de más de 40 metros de altura, que flanqueaban el cañón, supo que había llegado. La anciana había dicho que la misión encubierta duraría un año. Él se preguntó si quedarse en este agujero olvidado por Dios durante 12 meses era toda la instrucción. Recordó un chiste de internet sobre el trabajo perfecto para introvertidos empedernidos. Vigilante contra incendios. $20.000 al año, 10 meses solo en una torre. Me sonaba familiar. Pero él no estaba allí para vigilar si había uno. Mientras miraba fijamente, una voz, demasiado fuerte, demasiado emocionada, resonó ladera abajo. Bienvenido, Su Alteza. Estupendo. Llega 2 horas antes de lo previsto. El saludo tan exagerado puso la piel de gallina. Nick se giró y vio a un hombre negro de pelo rizado bajando la colina a grandes zancadas, con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Con un inglés británico impecable, el hombre se presentó. Jasper de Drake, Royal Marines. Llámame JD. ¿JD, eh? Nick le ofreció un apretón de manos en lugar de un abrazo. Levi Kane, ex explorador francotirador del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. JD agitó la mano, alzando una ceja al oír el tiempo pasado. Así que ahora eres un mercenario que trabaja para una empresa militar privada. Nick se encogió de hombros. ¿Tienes alguna idea de lo que quieren que hagas? Preguntó JD radiante, abriendo el camino. Ninguno. Me dieron un mapa en blanco y me dejaron inconsciente en pleno vuelo. Ni siquiera sé qué país es este. Nick lo siguió hacia la torre de vigilancia de hormigón. JD se rió, hiperactivo como un cachorro. Llevo aquí un año y sigo sin dormir. No te preocupes, si te preocupas demasiado nunca dormirás. Pero Dios, qué alegría me da verte. Nick dedujo que el tipo no era hablador por naturaleza, sino que simplemente estaba falto de contacto humano. Efectivamente, JD añadió. Eres la primera persona con la que he hablado cara a cara en 12 meses. Nick echó un vistazo a la torre idéntica al otro lado del cañón. Así que solo estás tú aquí. JD asintió con un murmullo. Correcto. A partir de esta noche a medianoche, es tu turno. Subamos a tomar algo y te lo explico. Llegaron a la base de la alta torre. La sonrisa de JD se desvaneció, dando paso a una expresión melancólica. Este será nuestro hogar durante el próximo año. La torre de observación occidental. Energía solar, diésel de reserva, recogida de agua de lluvia, mucha casa, incluso un huerto. Todo lo que un hombre necesita para convertirse en un ermitaño de pura cepa. Nick estiró el cuello. La estructura se estrechaba hacia arriba, pero la cabina en la parte superior parecía tener unos 100 metros cuadrados. Asintió con la cabeza hacia las torres gemelas al otro lado del abismo. Si estás solo, ¿qué es eso? El tono de JD se tornó extraño. Torre Este. Oficialmente, cualquier contacto con ellos está prohibido. Pero como puedes ver, todo el cañón está plagado de minas flotantes y autos IUS. La regla no importa. Nadie puede cruzar.
Está demasiado lejos incluso para gritar. Dentro de la torre, un ascensor para 2 personas, corroído por el óxido, esperaba. JD apartó la puerta engrasada e hizo un gesto a Nick para que entrara. Es más vieja que nosotros dos juntos, pero es fiable. Le hago el mantenimiento cada 3 meses. Capítulo 25. Hombres suecos, solicitando votos y seguidores. Tal como Nick había previsto, la habitación en la parte superior de la torre era bastante espaciosa. Si se reformara de forma sencilla, dividirla en un apartamento de 2 habitaciones no supondría mayor problema. Un rincón cerca de la chimenea hacía las veces de cocina, repleta de diversos utensilios, aunque la mayoría estaban cubiertos de polvo. Teniendo en cuenta que JD era británico, parecía razonable. Una tosca tabla de cortar hecha de tronco estaba fijada a una rudimentaria estructura de hierro para servir como superficie de preparación. Sobre ella se colocaron zanahorias y perejil. Parecían algo raquíticos, pero estaban frescos. JD estaba en la estación de preparación, cortando zanahorias con un cuchillo táctico con un rítmico tut 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 mientras continuaba con el tema anterior. En resumen, no tienes que prestar atención a la torre este que está frente a nosotros. Simplemente haz tu trabajo. Sin embargo, esta mañana sí vi algo de movimiento por allí. También deberían estar realizando el traspaso anual. A continuación, dio por concluido el tema relativo a la parte contraria y pasó a presentar los requisitos laborales de Nick para el próximo año. Todos los días, tenía que recorrer un circuito a pie por el lado oeste del cañón para revisar los sistemas de armas Gatling de corto alcance instalados cada 600 metros. Cuando se producía desgaste, debía reabastecer la munición o reemplazar los cañones a tiempo. Esta fue la tarea más ardua e importante. Dado que no había vehículos en el lugar, la munición para las 12 unidades Gatling Sius tuvo que transportarse en un carro manual de fabricación propia. Además, tenía que inspeccionar y reparar las barandillas a lo largo del acantilado, reabastecer las minas de inducción suspendidas y mantener el equipo de interferencia satelital conocido como orejas grandes. Estas eran las tareas principales. El tiempo libre podía disponerse libremente. Luego, cada 30 días, solo tenía que informar de la situación por radio de onda corta. Nick empezó a comprender el propósito de la formación que había recibido durante los últimos 3 meses. Parece que nuestro trabajo se parece más al de un ingeniero de mantenimiento. Aprecio su interés. JD tenía una expresión de satisfacción que sugería que hablar con gente inteligente le ahorraba esfuerzo. Sirvió el filete junto con las zanahorias y el perejil, que simplemente había salteado con la mantequilla sobrante, y condujo a Nick hacia la terraza de observación frente al acantilado. La parte superior de la atalaya estaba construida completamente de hormigón de más de 3 metros de espesor, un nivel de robustez que podía resistir el impacto directo de una bomba aérea de 500 kilogramos. Bajo el pesado techo, la terraza de observación se extendía hacia afuera unos 5 metros. En ambos lados, izquierdo y derecho, se instalaron soportes para ametralladoras antiaéreas, coronados por las clásicas ametralladoras pesadas M2HB Madeuse. Ambos lados de la terraza estaban repletos de cajas de munición de 12,7x 99 mm, como si estuvieran preparados en cualquier momento para un intenso intercambio de disparos con la atalaya del lado opuesto. JD colocó las 2 placas sobre una mesita. Al ver a Nick mirando fijamente las ametralladoras antiaéreas, extendió la mano y pulsó un botón en la pared. Los soportes de las 2 ametralladoras se elevaron automáticamente, entrando en modo de espera. Nick se subió a los pedales para familiarizarse con ellos, y sus párpados se crisparon ligeramente. El ángulo de elevación de menos de 15 grados y el ángulo de depresión de más de 75 grados indicaban que la función principal de estos 2 Madeuse no era antiaérea ni disparar al lado opuesto, sino defenderse de la zona situada debajo del cañón. ¿Y qué hay ahí abajo? ¿Demonios del infierno? Bromeó, mirando hacia el cañón envuelto en niebla, donde no se veía nada. JD le hizo un gesto para que se sentara y hablara despacio. Deberías darte cuenta de que este lugar tiene muchos años. Es una estructura que data del final de la Segunda Guerra Mundial y del comienzo de la Guerra Fría. Lo que estoy a punto de contarte es alto secreto. Señaló las 2 banderas británicas y estadounidenses, muy descoloridas, que colgaban en la pared detrás de él. En aquel entonces, los máximos dirigentes de 3 naciones orientales y occidentales firmaron un acuerdo secreto, formando una alianza ofensiva y defensiva para asegurarse de que nadie supiera de la existencia de este lugar. Cada año, cada bando envía a una persona, responsable de la seguridad de los lados este y oeste del cañón respectivamente.
En otras palabras, se trataba de una alianza privada entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, del tipo que incluso eludía a los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Nick no se sorprendió demasiado y estaba bastante seguro de que Gran Bretaña debió haber desempeñado un papel clave. Desde que se estableció esta alianza, ha habido un total de 9 líderes soviéticos, 13 presidentes estadounidenses, así como una reina y un rey. Pero, en teoría, salvo el primer líder, bueno, incluyendo al que asumió el poder tras el colapso, nadie debería saber de la existencia de esta alianza. Nick escuchó, atónito, y solo reaccionó después de un buen rato. Lo que quería decir era que, del lado estadounidense, aparte de Franklin D. Roosevelt, del lado ruso, aparte de Stalin y Putin, y del monarca británico que reinó durante tanto tiempo, ningún líder de alto nivel conocía este secreto. Nick no pudo evitar sentir una oleada de alegría. Aquel escenario, que sonaba bastante absurdo, de repente encajaba con la misión que le había encomendado la entrada de cine. La clave para salvar el mundo debía estar relacionada con el cañón que se extendía bajo sus pies en ese preciso instante. Aparentemente, cortó un trozo de bistec con tranquilidad, pero tras masticarlo 2 veces, se quedó paralizado. Finalmente, por cortesía, tuvo que armarse de valor y tragárselo, pensando que no debería haber confiado en la cocina de un británico. Entonces, ¿qué hay exactamente ahí abajo? JD tenía una expresión indescriptible. Sacó una granada con temporizador de su bolsillo, giró el temporizador un poco, la lanzó y luego se llevó el dedo índice a los labios, haciendo un gesto a Nick para que guardara silencio. 10 segundos después, acompañados por el débil sonido de una explosión proveniente del fondo del cañón, se escucharon innumerables rugidos aterradores y espeluznantes. Estos rugidos subían y bajaban en una oleada continua, sirviendo como material perfecto para una película de terror. Para entonces, el cielo se había oscurecido y la niebla era espesa. Aunque Nick sabía que no podía ver nada, no pudo evitar ponerse de pie de nuevo para mirar hacia el cañón. Los escalofriantes rugidos duraron varios minutos antes de desvanecerse gradualmente. Se giró para mirar a JD, que seguía sentado. El rostro del soldado británico negro aún mostraba esa extraña expresión de media sonrisa. A esas cosas de ahí abajo las llamamos hombres huecos. Nadie sabe de dónde vienen. Ni siquiera yo sé qué significa ese término. Mientras hablaba, señaló un viejo marco de fotos que colgaba en la pared de la habitación. En la foto aparecía un oficial vestido con un uniforme militar británico de la Segunda Guerra Mundial. Era la única fotografía en toda la habitación. Nick recordaba que la placa del marco decía, el primer guardián, Capitán Bradford Shaw. Supuestamente, fue nuestro predecesor quien les dio ese nombre, y se ha utilizado desde entonces. Según las leyendas transmitidas de generación en generación por los guardianes, justo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, enviaron 3 batallones de caballería completos, más de 2.400 hombres, al cañón para intentar erradicar a esos monstruos. Nadie sobrevivió. Había que reconocer que JD tenía un verdadero talento para contar historias de terror. Su tono y expresión eran perfectos, logrando poner los pelos de punta. ¿Por qué no volaron este lugar por los aires? ¿Por qué no usaron bombas incendiarias o algo así? Preguntó Nick, confundido. JD se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Quizás temían provocar consecuencias aún más terribles. En mi opinión, este cañón es una puerta al infierno, y nosotros somos los guardianes de esta puerta, como Cerbero. Cerbero era el perro de 3 cabezas del infierno, la criatura de las leyendas occidentales que ayudaba a Satanás a custodiar las puertas del infierno. Aunque la palabra perro no suele tener una connotación despectiva en inglés, a una persona afortunada se le llama perro afortunado y a una persona poderosa perro grande, la comparación que hizo JD de sí mismo con un perro guardián hizo que Nick se sintiera un poco extraño. Capítulo 26. Despedida de JD, buscando votos y lecturas de seguimiento. Quizás porque sus tareas de traspaso terminarían después de esa noche, o tal vez porque se había sentido solo durante demasiado tiempo sin nadie con quien hablar, JD se mostró algo hablador mientras le explicaba a Nick todo lo que se le ocurría. Los dos charlaron hasta las 2 de la madrugada. La información relativa a los monstruos del cañón se recortó demasiado pronto, porque JD ni siquiera había visto con sus propios ojos a esos supuestos hombres huecos durante el año que pasó allí. Durante su año de guardia, las armas defensivas desplegadas a ambos lados del cañón solo se activaron una vez.
2 minas flotantes de inducción explotaron, y los sistemas automatizados de armas de defensa cercana, SIUS, ni siquiera tuvieron tiempo de abrir fuego antes de que volviera el silencio. Sin embargo, JD le advirtió a Nick que vigilara las zonas con parapetos de rejas de hierro, específicamente, justo debajo de la atalaya. Se decía que los acantilados de esa zona eran los más fáciles de escalar. Las demás posiciones podían dejarse en manos del sistema SIUS automatizado. Este consejo también se lo habían transmitido sus predecesores. Además, estaban las grandes orejas que parecían antenas de radar, espaciadas a 1 kilómetro de distancia, con 8 a cada lado. Estos dispositivos de interferencia satelital eran de vital importancia. Eran la clave para garantizar que el cañón permaneciera oculto a la vigilancia satelital de diversas naciones. Si todos estos dispositivos fallaban o la atalaya caía, se activaría un protocolo llamado perro callejero. Cuando eso sucedía, sonaba la antigua sirena antiaérea de la atalaya. JD sugirió que, en cuanto Nick oyera ese sonido, corriera lo más lejos posible. JD no sabía con exactitud en qué consistía el protocolo del perro callejero, pero pensándolo bien, era claramente algún tipo de medida de eliminación, tal vez un misil balístico que llegaría desde algún lugar. Además de esta información crucial, este hombre británico negro, sumamente entusiasta, también compartió muchas curiosidades interesantes y experiencias de vida. Por ejemplo, aquí los inviernos podían alcanzar temperaturas de alrededor de 20 grados bajo cero, así que necesitaba almacenar mucha leña. Justo en esa época aparecían las manadas de ciervos y los conejos salvajes estaban en su punto máximo de gordura. Los grandes depredadores rara vez aparecían cerca, pero tenía que tener cuidado con los linces. Estos pequeños leopardos atacaban activamente a los humanos si tenían suficiente hambre. Otro ejemplo. A 3 kilómetros de distancia había un río de corriente rápida. Siguiendo el río hacia el sur se llegaba a una cascada donde, entre octubre y noviembre, se podían pescar fácilmente esturiones migratorios río arriba. Parte de esta experiencia de supervivencia se transmitió de forma oral a través de generaciones de predecesores, mientras que otra parte fueron descubrimientos del propio JD. Antes de marcharse a la mañana siguiente, sacó solemnemente de la armería del búnker un alambique casero y se lo entregó a Nick junto con una receta para elaborarlo. Vodka de patata. Se decía que era una receta secreta transmitida por el quinto o séptimo predecesor destinado aquí. JD le pidió encarecidamente a Nick que, aunque él no la bebiera, debía compartirla. A la mañana siguiente, bajó la atalaya. Cuídate, dijo Nick sonriendo y estrechando la mano de JD. Buen viaje. Este singular británico negro podía ser un poco charlatán y un pésimo cocinero, pero sin duda era un hombre bondadoso y honesto. Buena suerte a ti también, amigo. Cargando su mochila, JD se despidió de Nick y se dio la vuelta para desaparecer rápidamente entre los árboles. Necesitaba llegar a un lugar designado en 24 horas, donde, según se decía, le esperaba un helicóptero. Además, Nick tendría 3 días para hacer un inventario de los suministros que necesitaría para el próximo año y presentarlo. Una semana después, se realizaría un envío especial de suministros por vía aérea. Cada guardián de la torre solo tuvo esta oportunidad una vez. El peso del lanzamiento aéreo estaba limitado a 1 tonelada. Algunos de los equipos eléctricos modernos que actualmente se encuentran en la atalaya, como el refrigerador y la lavadora, procedían de esto. Por supuesto, podía olvidarse de las radios o los televisores. Incluso si los hubiera, no había señal. Debido a la gran obstrucción, no solo había graves interferencias de radio alrededor del cañón, solo se podían usar radios de onda corta con cifrado militar, sino que tampoco había señal satelital. El último día de cada mes, Nick debía realizar un informe rutinario utilizando esa radio de onda corta. Aparte de eso, cualquier forma de comunicación externa estaba prohibida en todo momento. Después de que JD se marchara, Nick entró primero en el arsenal dentro del búnker para echar un vistazo. Se quedó boquiabierto al ver la cantidad de municiones almacenadas allí. Había más de 1000 cañones de repuesto solo para las ametralladoras Gatling minigun de 6 cañones utilizadas por las torretas SIUS, todos cuidadosamente envueltos en papel aceitado alemán. La munición más abundante era la de 7,62 milímetros utilizada por esas ametralladoras, seguida de la munición de 12,7 milímetros para la MADEUS. En realidad, los cartuchos de 5,56 milímetros eran los menos numerosos, pero según el cálculo aproximado de Nick, probablemente había no menos de 100.000 cartuchos. En comparación con la cantidad de munición, la variedad y cantidad de armas de fuego eran relativamente limitadas.
Aparte de varios rifles automáticos clásicos de la serie AR, Nick solo encontró un montón de repuestos para la Madeuse y dos modelos de rifles de francotirador Barrett, uno antiguo y otro nuevo. Además, había diversas herramientas, explosivos, piezas de repuesto, cemento Session de alta especificación e incluso lanzagranadas y paracaídas. Aunque ya había dos unidades Madeuse disponibles en la atalaya, Nick aún llevaba allí un modelo más nuevo, el Barrett M107. Después de todo, aún conservaba la reputación de ser un francotirador de talla mundial. Además, nunca había jugado con el famoso Barrett, así que pensó que lo probaría cuando tuviera tiempo. Resultó que, durante la semana siguiente, Nick no encontró tiempo para jugar con Barrett porque tenía demasiadas cosas que hacer. Lo primero fue el trabajo de inspección diario. Durante los primeros días, tan solo inspeccionar y mantener las torretas automatizadas y las orejas grandes consumió una enorme cantidad de su tiempo. Aunque estos dispositivos contaban con funciones de autodiagnóstico relativamente completas, gran parte del mantenimiento aún debía realizarse manualmente, como la eliminación del óxido y la lubricación de los mecanismos de transmisión o la sustitución de componentes vulnerables como los elementos del sensor de la cámara. Este trabajo de reparación no figuraba en la lista de tareas de la patrulla diaria. Nick simplemente quería usar este método para determinar la eficacia específica del despliegue defensivo en el lado oeste del cañón. Todavía no había descubierto cómo completar la misión principal de salvar el mundo, pero según las pistas conocidas hasta el momento, era muy probable que estuviera relacionada con los llamados hombres huecos del cañón. El término hombres huecos proviene de un poema del poeta británico T.S. Eliot, escrito después de la Primera Guerra Mundial. A Nick no le gustaban las obras literarias tan deprimentes y solo tenía una comprensión muy superficial del poema. Podía intuir, a grandes rasgos, que la razón por la que la primera persona destinada allí, el capitán Bradford Shaw, utilizó ese término para nombrar a los monstruos probablemente se debía a que quería describir algún tipo de atributo humano pero a la vez no humano. Pero lo que desconcertaba a Nick era que la potencia de fuego defensiva del cañón no era precisamente lo que uno podría llamar poderosa. Entre ambos bandos solo contaban con 24 sistemas Gatling Sighs, además de algunas minas de inducción flotantes modificadas a partir de minas navales, y las dos torres de vigilancia en el este y el oeste. Gracias a estas medidas defensivas, la paz se había mantenido durante más de 70 años. Si bien los escarpados acantilados de cientos de metros de altura a ambos lados del cañón constituían una ventaja geográfica en sí mismos, también significaban que estos monstruos llamados hombres huecos podían ser eliminados fácilmente con fuego de armas modernas. Capítulo 27. La soledad, buscando votos y seguidores. Nick no creía que los monstruos que podían ser eliminados por medios físicos, incluso si su número fuera suficiente para cubrir todo el fondo del cañón, pudieran causar algún tipo de crisis que pusiera fin al mundo. Al igual que en el mundo zombie al que entró por segunda vez, incluso aquellos zombies superpoderosos que podían correr y saltar seguían siendo vulnerables al enfrentarse a un ejército organizado. Por lo tanto, Nick creía que el problema debía residir en ese cañón. Solo descubriendo la causa de los hombres huecos y eliminando su origen se podría completar la supuesta misión de salvar el mundo. En cuanto a la otra misión secundaria, rescatar a la protagonista femenina, ya había adivinado que había un 99% de probabilidades de que fuera la guardiana de la torre en la torre del lado este, frente a él. Lamentablemente, no la había visto en absoluto durante los últimos días. Lee novelas taiwanesas con total fluidez. El arsenal ubicado en el búnker estaba completamente equipado, con todo tipo de material, desde lanzagranadas y cuerdas de seguridad de alta resistencia hasta paracaídas. Por supuesto, tampoco faltaban los prismáticos militares. Sin embargo, el aumento de los prismáticos militares estándar suele estar entre 7x y 10x, y dado que la distancia entre las dos torres era de más de 300 metros, seguían siendo algo insuficientes. La vista de Nick siempre había sido excelente, pero debido a la niebla que emanaba del cañón, la mayor parte del tiempo, además de la mira de alta magnificación del rifle de francotirador Barrett, solo podía ver con claridad lo que sucedía al otro lado utilizando un telescopio de observación 20x80 fijado a un trípode en la plataforma de observación superior de la atalaya. Pero no podía quedarse en la torre todo el tiempo sin bajar solo para esperar junto al telescopio a que llegara alguien. De hecho, últimamente Nick rara vez se quedaba en la cima de la torre. No fue hasta una semana después, cuando recibió un envío aéreo de suministros y sacó una litera plegable del paquete, que trasladó su habitación para dormir desde la planta baja de la atalaya hasta la cima de la torre.
Aunque JD dijo que la temperatura mínima invernal aquí podía alcanzar los menos 20 grados Celsius y que la cima de la torre, con su enorme plataforma de observación, no era adecuada para refugiarse en invierno, Nick aún se sentía más seguro quedándose allí arriba. En el paquete de suministros que solicitó por vía aérea, además de una cama plegable, una gran pila de libros, algunas semillas de hortalizas, hojas de té y condimentos, el peso restante lo ocupaban piezas de vidrio templado de doble capa, cada una de 20 milímetros de espesor. Durante los días siguientes, Nick aplicó casi todo lo que había aprendido, principalmente las pocas habilidades de carpintería que había adquirido durante los 3 meses anteriores de entrenamiento, para renovar de forma sencilla la habitación en la parte superior de la atalaya. Llamarlo renovación era ser generoso. En realidad, solo consistió en volver a sellar las ventanas superiores, que habían estado descuidadas durante mucho tiempo, reemplazar los marcos podridos y los cristales rotos, y añadir una pared divisoria de madera y una ventana de cristal entre la habitación y la plataforma de observación, lo suficientemente gruesas como para aislar del frío. A través del telescopio de observación, pudo comprobar que la parte superior de la torre de vigilancia oriental, situada frente a él, había sido modificada de esta manera. Evidentemente, los rusos tenían más experiencia en afrontar inviernos rigurosos. Tras terminar de acondicionar la vivienda, Nick se volcó en los preparativos para el invierno. Como esperaba quedarse un año, no quería alimentarse a diario de raciones de combate mohosas, así que duplicó directamente el tamaño del pequeño huerto que habían dejado sus predecesores. Se sembraron hortalizas con ciclos de crecimiento más cortos y resistentes al frío, como ajo, cebolla, espinaca, zanahoria y repollo. Aún tendría tiempo de cosechar antes de que llegara oficialmente el invierno. Además, Nick dedicó un tiempo a visitar la pequeña cascada que mencionó JDI, efectivamente, encontró una gran cantidad de esturiones migratorios. No le gustaba el caviar ni el pescado salado, pero nadie rechazaría el pescado fresco. Mientras pescaba varios esturiones con el vientre lleno, también pudo determinar aproximadamente dónde se encontraba. Nick no era naturalista y no podía distinguir de qué especie de esturión se trataba, pero como seguidor del Discovery Channel, sabía que solo existían 3 zonas de distribución densa para el esturión en todo el mundo. Estas 3 áreas de distribución eran las costas este y oeste de América, la costa este de Asia y las regiones del Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar de Aral en Europa del Este. Asia Oriental y América del Norte Occidental podrían descartarse en primer lugar. Porque si estuviera en la región asiática, esta alianza secreta de 3 naciones debería haber sido hace tiempo una alianza de 4 naciones. La latitud aquí no era tan alta como la de la isla de Sajalín, por lo que era improbable que los rusos pudieran ocultarse las sedes. En cuanto al oeste de Norteamérica, era aún más imposible, porque Nick había vivido en Portland durante 20 años. Si bien quizás no conocía a fondo la vegetación forestal de la costa oeste, podía reconocer la mayor parte, y claramente no se trataba de eso. La costa este de Norteamérica, adyacente al Atlántico, era demasiado próspera y, básicamente, también podía descartarse. Eso dejó las regiones del Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar de Aral en Europa del Este, y la compleja geopolítica de Europa del Este propició una cierta posibilidad para esta extraña alianza secreta entre 3 naciones. Poco después, al finalizar septiembre, Nick realizó su primer reporte rutinario a través de la radio de onda corta. Repito, aquí Torre Oeste, realizando un informe de rutina. Por favor, responda si recibe este mensaje. Cuando llamó por segunda vez, una voz extraña, alterada por un cambiador de voz electrónico, provino del otro lado. Recibido. Por favor, indique el código de autenticación. Nick miró la pantalla LCD de la radio y vio aparecer una serie de códigos alfanuméricos. Después de que él respondió leyendo el código, la otra parte continuó preguntando. ¿Algún contacto con el enemigo? Ninguno, respondió Nick. Informen sobre el estado operativo de Orejas Grandes, pidió la otra parte. Orejas Grandes funciona bien, respondió Nick de nuevo. Procedimiento completado. Próximo informe en 31 días. Fin de la transmisión. La otra parte terminó de hablar y finalizó la comunicación inmediatamente sin esperar respuesta, sin perder ni un segundo. Nick también empezó a comprender por qué aquella anciana parecida a Ripley elegiría a francotiradores de élite como Levi Kane para participar en la misión de vigilancia de la torre. En este mundo, probablemente solo los francotiradores, capaces de permanecer ocultos durante varios días seguidos para una única misión de asesinato, pueden soportar este nivel de aislamiento. Al igual que en este momento, después de terminar los objetivos laborales que se había fijado para este periodo, Nick rápidamente cayó en el aburrimiento.
Las obras de renovación de la atalaya habían finalizado, y un rincón de la habitación estaba repleto de leña cuidadosamente apilada, suficiente para garantizar que la chimenea no se apagara durante 4 meses. El refrigerador estaba repleto de carne de esturión y conejo limpia y troceada, y las verduras del huerto exterior crecían bien. Anoche, Nick había cenado conejo salteado con hojas de ajo. Tras realizar una revisión exhaustiva de las torretas automatizadas y las orejas grandes, Nick ahora solo necesitaba patrullar el borde del acantilado una vez al día y ejecutar un programa de autodiagnóstico, que podía completarse como máximo en la mayor parte de la mañana. El resto del día estuvo completamente a su disposición. Tras apagar la radio, la mirada de Nick recorrió la estantería junto a la pared. Los predecesores que había allí parecían ser todos artistas. Las docenas de libros que antes ocupaban la estantería eran colecciones de poesía o de ensayos. Había utilizado sus preciados suministros de lanzamiento aéreo para añadir de una sola vez una estantería entera de novelas a este rincón de lectura, desde Alexandre Dumas hasta J.K. Rowling, desde Julio Verne hasta Raymond Chandler, con la esperanza de que sus sucesores se lo agradecerán. Mientras ordenaba la vieja estantería, Nick también vio un montón de mensajes en la pared detrás de ella, todos dejados por antiguos guardianes de la torre, con la última sección escrita por J.D. Si te sientes solo cuando estás solo, significa que no te has rodeado de buena compañía. Esto encajaba perfectamente con el estilo optimista de aquel británico de piel oscura. Sin embargo, el mensaje favorito de Nick fue el del primer guardián de la torre, el capitán Bradford Shaw. Solo aquellos que están dispuestos a arriesgarse a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. Era poético, pero el significado expresado era muy pragmático. Parecía más un poeta que el suicida Levi. Los mensajes de los demás tenían cada uno su propio significado profundo. Parecía que la larga vida solitaria había convertido a cada guardián de la torre que permanecía allí en un filósofo. Al fin y al cabo, solo cuando uno está completamente ocioso empieza a pensar en todo tipo de cosas. Capítulo 28. No tenemos permitido contactar, parte 1, por favor, vote y siga leyendo. Nick no tenía ningún deseo de convertirse en un filósofo o poeta sentimental, así que se mantenía ocupado, por ejemplo, trasteando con su Barrett M107. El Barrett es famoso. Su precisión es, de hecho, inferior a la del rifle antimaterial TAC-50 del mismo calibre, pero como el ejército de los Estados Unidos lo usa en todas partes y Hollywood lo exhibe en la pantalla, todo el mundo conoce su nombre, al igual que el de la Desert Eagle. Para Nick, sin embargo, el arma era más que suficiente. Incluso era la primera vez que probaba la mira telescópica de 16 aumentos en algo. El rifle Barrett permanecía descargado. Nick yacía en la terraza, moviendo el cañón de un lado a otro a modo de práctica. Para el tiro real elegiría otra dirección. Después de todo, al otro lado del hueco en la torre este se encontraba la protagonista a la que aún tenía que rescatar. En aquellos días, de vez en cuando veía movimiento por allí. Quienquiera que fuera parecía tan ocupado como él, arreglando cosas y preparándose para el invierno. La distancia era considerable, y la niebla a menudo se extendía por el desfiladero. Con los binoculares solo pudo distinguir una figura vaga. La silueta era sin duda femenina, nada más. Esta tarde hacía buen tiempo. La luz del sol disipó la neblina maldita. Nick dirigió su mirada a la cima de la torre este y la encontró impecable, incluso los cristales relucían. A través de la ventana, divisó vagamente un colchón en el suelo y sintió una pequeña sacudida. Ayer ese lugar había estado vacío. Parece que ella tuvo la misma idea. Pasar el próximo invierno en lo alto de la torre. Dejando que el telescopio descendiera, la mirada de Nick se deslizó sobre la superficie moteada de la torre este y se posó en su base. En el lado sur había un huerto, pero parecía descuidado. Ralo y mayormente marrón, lo que encajaba con el estereotipo de que solo pueden cultivar maíz y patatas, pone los ojos en blanco. En el lado norte, una figura oscura permanecía de espaldas a él, haciendo algo que no pudo distinguir con claridad ni siquiera después de enfocar la cámara. Se levantó y se dirigió al visor Steiner Observer 2080, ajustó el ángulo y, a medida que la imagen se hacía más nítida, una deslumbrante mancha de piel clara llenó el campo de visión. La guardiana de la torre que estaba enfrente forcejeaba con una motosierra contra un tronco. Su delgada cintura se asomaba por debajo de su suéter remangado con cada movimiento. Bonita figura, pensó Nick, cautivado. No pudo resistir la tentación de lanzar un silbido bajo. Para su sorpresa, como si lo hubiera oído, se detuvo de repente y miró hacia la torre oeste. Sobresaltado, Nick temió que lo hubieran descubierto, pero ese giro le permitió ver su rostro con claridad. Hermoso, y extrañamente familiar.
Pero a más de 300 metros de distancia, le era imposible oír el silbido bajo, y mucho menos ver al fisgón Nick. Quizás una especie de sexto sentido la había alertado. Tras un instante, volvió a concentrarse en su trabajo. Nick, avergonzado por seguir mirándole el trasero, volvió adentro y se sentó en un viejo sofá para devanarse los sesos. Aquella fugaz mirada, estaba seguro de haber visto ese rostro en su vida anterior. Repasando mentalmente todos los éxitos de Hollywood y las series estadounidenses que recordaba, finalmente se acordó de una serie con temática de ajedrez. Gambito de Dama. Inventó una heroína motivacional que bebía y tomaba pastillas, pero que en el fondo seguía siendo una buena chica. La chica de pelo corto al otro lado del desfiladero era su viva imagen. Solo se diferenciaban por el color de su cabello. La actriz original era pelirroja, mientras que la chica de enfrente tenía el pelo negro. Nick no recordaba el nombre de la actriz. Nunca se había molestado en descargar la serie porque no jugaba al ajedrez. Simplemente hizo clic una vez en la sinopsis porque la foto promocional mostraba la atractiva figura de la protagonista, y el título pegadizo se le quedó grabado. Ese rostro promocional era peculiar. Ninguno de sus rasgos era perfecto por sí solo. Ojos demasiado grandes, cejas demasiado separadas, mejillas tan delgadas que los pómulos parecían afilados, labios que no eran del tipo carnoso de Hollywood. Sin embargo, una vez que esas piezas formaron un todo, los defectos desaparecieron. Nick recordaba especialmente sus labios delgados y sonrientes, felinos y elegantemente misteriosos. Una chica que merece ser salvada. ¿Pero cómo? En ese momento, Nick no tenía ni idea. Desconocía a qué peligro se enfrentaría, y mucho menos cómo cruzar el desfiladero de 300 metros. Esa noche, una tormenta torrencial azotó ambas torres. La temperatura cayó por debajo de los 10 grados. El aroma a pino crepitaba en la chimenea, manteniendo la habitación cálida como la primavera. Un chisporroteo. El aceite caliente vertido sobre pescado al vapor espolvoreado con cebolletas silvestres producía un siseo apetitoso, y el aroma, un tanto irresistible. Nick puso el plato sobre la mesa, sacó la isla misteriosa de una estantería recién construida y comió mientras leía. No estaba en una isla, pero su situación no era mucho mejor que la de los náufragos. Aquí abundaban la comida y la bebida, pero el aislamiento era comparable al de cualquier isla. Al menos los personajes del libro tuvieron compañía desde el principio. Y pronto, gracias a su ingenio y esfuerzo, lograron construir una vida sorprendentemente próspera. Nick había leído La isla misteriosa por última vez en la escuela secundaria. Al releerlo ahora, no pudo evitar sentirse identificado con su difícil situación. Un trueno lo apartó bruscamente de las páginas. La lluvia seguía azotando el desfiladero, pero a través del aguacero Nick divisó luces que brillaban en la torre de enfrente. Desde que se mudó a lo alto de la torre hace medio mes, nunca había visto luz en la torre este, solo sus 3 haces de luz que se adentraban en el desfiladero. Recordando el colchón, salió a la terraza y fijó la vista en el gran telescopio. Efectivamente, la chica estaba sentada junto a la ventana, absorta en sus pensamientos, vestida únicamente con una camiseta de tirantes y calcetines hasta el muslo, dejando al descubierto amplias zonas de piel clara. Se le ocurrió una idea. Cogió una pizarra, sacó su M1911 y disparó al aire. El informe la hizo salir. Cuando salió a su terraza, Nick alzó el cartel. En inglés y un torpe cirílico preguntaba, ¿cómo te llamas? Cuando volvió a mirar por la cámara, ella había ido a buscar una chaqueta. Momentos después reapareció levantando su propia tabla. En ella, escrita en un inglés apenas mejor que el cirílico de Nick, figuraba la respuesta. No tenemos permiso para contactar. Capítulo 29, no tenemos permitido contactar, parte 2 por favor, voten y sigan leyendo. ¿Eh? ¿Tan frío? Al ver a la chica de enfrente levantar su cartel, con una media sonrisa en la comisura de los labios, Nick no supo discernir si hablaba en serio. Pensó en la receta de la cerveza, pero JD seguía sin recordarlo. El vodka de patata no era precisamente una especialidad rusa, pero tenía motivos para creer que entre los veteranos que estuvieron destinados en las torres este y oeste, alguien debía de haber roto la regla de no contacto. En los últimos días, Nick había registrado la atalaya por dentro y por fuera varias veces, confirmando que no había dispositivos de vigilancia en ningún lugar. En otras palabras, las supuestas reglas aquí dependían enteramente de la autodisciplina del guardián de la torre. Si la negligencia creaba una brecha en la defensa del cañón, el precio era tu propia vida. La rutina del perro callejero que mencionó JD era la última red de seguridad. Como la otra persona no quería hablar, pues así fue. Nick solo se sintió un poco decepcionado.
Al ver que ella seguía observándolo a través del telescopio, la saludó con la mano y regresó a su habitación. En este punto, espero que los lectores tomen nota de nuestro dominio. Sitio web de novelas de Taiwán. Una gran experiencia, lectura fácil. Lo que Nick no sabía era que, después de que él se diera la vuelta y se durmiera, la chica de la torre este, en la habitación de enfrente, abrió los ojos sorprendida, entreabrió sus labios rojos y luego infló las mejillas con frustración ante su torpeza. Durante los días siguientes, Nick repasó las técnicas de caza que había aprendido en el ejército durante su vida anterior. Fabricar trampas de alambre para conejos, leer los rastros de los animales en el bosque, distinguir las huellas e intentar seguirlas. Tras 2 semanas de esfuerzo, consiguió un montón de conejos salvajes, un ciervo joven y un jabalí que pesaban entre 300 y 400 kilos. La carne de conejo no es muy nutritiva, pero las cabezas de conejo picantes y el conejo desmenuzado frío son un buen tentempié. El ciervo y el jabalí eran muchos más de los que podía comer o congelar, así que los curó todos para convertirlos en carne salada. Sin embargo, esos 2 animales gordos de otoño le proporcionaron abundante grasa, suficiente para cocinar a diario. Lamentablemente, casi todas las pieles se desperdiciaron. Nick intentó lavarlas con ceniza de madera y curtir las pieles de ciervo y jabalí, pero solo consiguió un montón de restos apestosos que tuvo que tirar al cañón. El único producto terminado fue un feo sombrero de piel de conejo que olía bastante mal. En un abrir y cerrar de ojos pasó otro mes. Cuando Nick presentó su segundo informe rutinario, ya era noviembre. Las lluvias se hicieron frecuentes. Cada chaparrón otoñal traía consigo un frío renovado. A medida que la temperatura del camión se acercaba a 0 grados, Nick rara vez salía de la atalaya, salvo para patrullar, hacer ejercicio y cuidar su huerto. Sus provisiones de invierno estaban casi listas. Solo necesitaba cosechar los últimos rábanos antes de que el termómetro bajara de 0 grados y guardarlos en el arsenal del búnker. Los demás cultivos tendrían que esperar hasta la próxima primavera. Entre ellos, las patatas y los chiles. Durante días, la chimenea en lo alto de la torre permaneció encendida. Nick, cómodamente instalado en el interior, comenzó a experimentar con la elaboración de cerveza y pronto obtuvo resultados. Pero a medida que bajaba la temperatura, la chica de la torre este, la de enfrente, se abrigaba más, para decepción del hombre que seguía acercándose de vez en cuando al telescopio de observación para ver cómo estaba su vecina. Durante ese mes, las 2 partes no volvieron a establecer contacto, pero aún así se miraban una y otra vez. Sí, Nick no era el único que vigilaba a la heroína que necesitaba ser rescatada. Ella también observaba con interés mientras él despellejaba animales, cortaba carne, preparaba la parcela y colocaba espantapájaros. Nick lo sabía porque, al día siguiente de haber vestido a un espantapájaros con ropas andrajosas y un sombrero, usando ramas secas y hierba del bosque, apareció una figura similar en la parcela de enfrente. Incluso lo había superado, decorando el suyo con hermosas plumas de faisán, aunque con tan poca vegetación en el campo, el espantapájaros apenas marcaba la diferencia. La enigmática chica le recordó a Nick a su antigua compañera de pupitre de la época de estudiante. Sin motivo aparente, ella lo había ignorado, como si un invisible paralelo 38 se hubiera trazado sobre su escritorio, pero la vida cotidiana aún albergaba pequeños entendimientos tácitos. Hasta el día de hoy, Nick nunca ha entendido por qué esa chica le había tomado la mano en secreto durante la clase, pero lo trató como a un extraño una vez que sonó la campana. Al igual que ahora, no podía descifrar a la chica al otro lado del cañón. Le había enviado señales amistosas solo para encontrarse con una gélida negativa. En un radio de decenas de kilómetros, podrían ser los únicos 2 seres humanos. Incluso si no pudieran hablar, escribir de un lado a otro en pizarras aliviaría el aburrimiento, ¿no es así? Tras varios días de lluvia continua, por fin el sol brilló con fuerza durante todo el día. Incluso por la noche el cielo permaneció despejado, con la luna colgando como un plato de jade. Nick preparó su mesa en la terraza. Tentempiés de medianoche de cerdo curado al aire y desmenuzado a mano, la última cabeza de conejo picante y la pequeña petaca de vodka de patata que JD le había dejado. La nueva tanda, elaborada según la receta secreta de los mayores, necesitaba fermentar a unos 20-25 grados durante al menos 20 días. Nick había colocado los frascos de vidrio junto al hogar. En 2 o 3 días más podría poner en marcha el alambique. Estaba disfrutando de sus aperitivos y sorbos, hojeando los 3 mosqueteros de Dumas, cuando levantó la vista y vio luz en la terraza opuesta de la torre este. Le dio un vuelco el corazón. Se acercó al telescopio y vio a la chica inclinándose para apagar las velas. Estaban de pie en lo que parecía un pastel. Junto a él había una botella de vodka Red Label recién abierta.
¿Es hoy su cumpleaños? ¿Cuándo fue la última vez que celebré el mío? Nick se recostó, absorto en sus pensamientos, dándose cuenta de que no había cumplido años. Tras alcanzar la edad adulta en su vida pasada, había ignorado esas nimiedades. Después de transmigrar, debido a que el cuerpo original había muerto en un accidente automovilístico el día de su cumpleaños, la tía Mary temía recordarle la muerte de sus padres y nunca celebró una fiesta en su honor. Si hacemos cuentas, su último cumpleaños podría haber sido hace 3 o 4 décadas. De repente se siente como un viejo monstruo. Hizo los cálculos. Sumando sus 2 vidas, efectivamente se acercaba a los 60. Nunca lo había pensado antes. Su edad mental siempre había ido a la par con su edad física, y hasta ahora no se sentía como un anciano, solo un poco más reflexivo, menos impulsivo que en su juventud. Un disparo, ¡bang! Interrumpió su ensimismamiento. Se limpió las manos y se apresuró a mirar por la mira telescópica para ver a la chica sosteniendo una pizarra escrita a mano hacia él. ¿Cómo te llamas? La escena me resultaba familiar, solo que un mes después con los papeles invertidos. Nick lo pensó, entró, encontró su propia pizarra y garabateó. No tenemos permitido hacer contacto. Capítulo 30. El mejor cumpleaños, parte 1. Buscando votos y seguidores. Nick lo vio claramente a través del telescopio. La chica del otro lado se reía visiblemente irritada por él. Ella se quedó allí aturdida un buen rato antes de coger su portapapeles y garabatear una larga serie de palabras. Me llamo Dalia, hoy es mi cumpleaños, y haré lo que me dé la gana. De acuerdo, entonces. Nick se encogió de hombros con indiferencia. Realmente no podía guardar rencor contra una chica que apenas aparentaba tener 20 y tantos años, ni tampoco era él el típico personaje heterosexual socialmente inepto. A lo largo de los años, aunque nunca se había entregado por completo a ninguna relación, simplemente no se había conmovido. No es que no hubiera chicas occidentales que, al ver que tenía coche y casa y que podía llegarles al corazón, quisieran sentar cabeza y formar una familia estable. Por ejemplo, estaba esa hermosa vecina, Juliette, que pasaba por delante de su ventana casi todos los días con unos ajustados pantalones de yoga. Casi toda la manzana sabía que esa chica esperaba que Nick se convirtiera en su Romeo. Lo que pasaba era que Nick no tenía tales intenciones, y desde luego no pensaba perder la herencia que le dejaron los padres de su cuerpo original en un arrebato de pasión. Había que entender que Occidente era como un servidor de última generación para la vida. El divorcio para los hombres, especialmente para los blancos, significaba básicamente la ruina económica. Así que, la mayoría de las veces, Nick no entendía los pensamientos de una chica simplemente porque no quería. Cuando realmente necesitaba hacerlo, no era ningún cabeza hueca. Aunque no hubiera estudiado psicología, ¿acaso no había oído hablar de la famosa cita de Elaine Chan? Algo sobre el mejor camino al corazón de una mujer, etc. Esta táctica era especialmente efectiva con las chicas occidentales. Primero, seducirlas con halagos para llevarlas a la cama y dejar que el resto se desarrollara con el tiempo y la intimidad. El problema ahora era que las dos partes estaban separadas y no podían reunirse. Alguien con un alcance limitado solo podía jugar a pequeños juegos psicológicos. Nick sabía por qué había fracasado su intento de ligar aquella noche lluviosa. En aquel entonces, con solo inventar una excusa cualquiera para entablar conversación con la chica, podrían haber empezado a charlar. Pero él se había comportado deliberadamente como un tipo despistado. Cuando no consiguió su nombre, simplemente volvió a dormirse, haciéndose el difícil. En cualquier caso, ya había empezado, y la misión duraría un año. Durante ese año, a menos que la chica que tenía enfrente no fuera una persona normal, sin duda encontraría la oportunidad de acercarse a él. Para entonces, él tendría la ventaja psicológica. Efectivamente, después de un mes de estancamiento, el pequeño plan de Nick finalmente tuvo éxito. Me llamo Nick, encantado de conocerte, feliz cumpleaños. Nick levantó su portapapeles por un momento, luego tomó la petaca de aluminio que JD le había dado, hizo un gesto de levantarla y se bebió de un trago las 2 onzas restantes de licor fuerte. Entonces vio a través del telescopio que Dalia también cogió una botella de vodka Stolichnaya de la mesa, la alzó en alto con un gesto similar, echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago. Nick se sorprendió un poco por su forma de beber. No podía ver exactamente cuánto quedaba en la botella, pero normalmente una botella de vodka Red Label tenía 700 mililitros. Incluso media botella serían al menos 7 u 8 onzas.
Aunque su contenido alcohólico fuera solo del 40%, no era algo que se pudiera beber como si fuera agua. Efectivamente, tras terminar la botella, Thalía retrocedió tambaleándose unos pasos y desapareció en la habitación. Cuando reapareció, iba dando saltos y brincando, cargando dos grandes altavoces que colgó de la barandilla de la terraza. Empezó a sonar la música. Aunque Nick apenas podía oírla debido a la distancia, reconoció el clásico Blitzkrieg Bop de The Ramones, ese en el que la letra repite constantemente "Hey, let's go". Al ver a la chica sentada frente a él abrir otra botella de vodka y empezar a saltar y bailar, Nick se dio una palmada en la frente. Genial, está completamente borracha y haciendo de las suyas. Thalía se entretuvo un rato y luego volvió a levantar un cartel que decía: "Déjame ver tus pasos de baile". Por un momento, Nick no supo qué responder. Aunque no tenía oído musical, bailar no era un gran problema para él. Al fin y al cabo, cuando se acercaba el baile de graduación, las chicas que se creían guapas habían tenido una pequeña rivalidad secreta por ver quién le enseñaría a bailar y sería su pareja. Pero en realidad no era extrovertido. La música del otro lado era tan tenue que no lograba conectar con el ambiente. Era demasiado incómodo. Tras pensarlo un rato, escribió en la pizarra: "Lo siento, soy un pésimo bailarín. Casi todas las chicas se han quejado de que les piso los dedos de los pies". Sin embargo, Thalía se mantuvo implacable y pronto volvió a levantar su pizarra. "Debe ser bueno en algo, ¿verdad? Cuéntame". "Muchas cosas. Cocinar, jardinería, brindar apoyo emocional. Si tienes algún problema en ese ámbito, puedes pedirme ayuda cuando quieras". Mientras sostenía el cartel, Nick también señaló deliberadamente el escaso huerto que había debajo de la torre este. Su significado era obvio. Los hombros de Thalía se encogieron como si estuviera desanimada, mostrando una expresión de frustración, pero entonces pareció pensar en algo. Bajó la cabeza y garabateó: "¿Qué tal tu puntería? Te vi calibrando ese rifle hace un rato". "Normal. De hecho, estoy aprendiendo a usar esta horquilla". Nick decía la verdad. Como ya había dado su nombre real, no pensaba usar la identidad de Levi delante de ella. Al fin y al cabo, la puntería era algo demasiado fácil de descubrir. Si fallabas, fallabas. ¿Qué te parece si te enseño a usar la horquilla? Al leer esta frase, Nick no pudo evitar arquear ligeramente una ceja. No es que menospreciara a Thalía, pero el físico de la chica no parecía el de alguien capaz de manejar un rifle de francotirador antimaterial. Inconscientemente, pensó en aquel destello de piel blanca como la nieve que había visto antes. La delicada cintura de la chica parecía más delgada que el cuello de esos dioses del gimnasio criados a base de suplementos y trabajo duro. Presumiblemente, la vacilación de Nick molestó a la chica. En el breve instante en que se giró, una bala silbó en el aire, lanzando por los aires el frasco de aluminio que había colocado en la barandilla y dejando una marca blanca en la dura pared de hormigón. Nick se sobresaltó y casi instintivamente se dejó caer al suelo. Con las mejillas sonrojadas, Thalía sostenía un Dragunov de cañón largo, un rifle de francotirador SBD, y le hizo una reverencia cortés con gracia. Esta chica está un poco loca, pero parece que en realidad tiene algunas habilidades. Nick se percató de que su SBD solo estaba equipada con una mira de punto rojo común. Acertar a un frasco del tamaño de la palma de la mano desde más de 300 metros de distancia era casi un milagro. Incluso si el francotirador de reconocimiento del cuerpo de marines Levi, cuya identidad había usurpado, estuviera aquí, probablemente no podría alcanzar ese nivel de habilidad. Nick recogió del suelo el frasco perforado, le echó un vistazo, lo arrojó por el acantilado y aplaudió al otro bando. Pero poco a poco dejó de aplaudir. Su mirada se detuvo en el acantilado que se extendía bajo la torre de vigilancia opuesta. Tras un instante de aturdimiento, corrió hacia el telescopio de observación. Tras confirmar que no había visto mal, Nick se giró, agarró su M4A1 y apretó el gatillo repetidamente hacia el otro lado. Las balas silbaron en el aire, impactando contra una figura oscura que escalaba el acantilado y haciéndola sacudirse violentamente, lo que también llamó la atención de Thalía. La chica desconectó el cable del altavoz, se agarró a la barandilla y miró hacia abajo, hacia la atalaya. Al divisar las densas figuras oscuras en el acantilado, se giró y pulsó un botón en la pared. Un soporte para ametralladora, idéntico al que estaba del lado de Nick, se elevó, y ella se subió directamente a él. Sin embargo, las dos ametralladoras de la torre este, donde se encontraba Thalía, eran incluso más potentes que la Amadeus del lado de Nick.
Eran las famosas ametralladoras antiaéreas de SHK, prototipo de la ametralladora antiaérea nacional tipo 54. Los proyectiles de 12,7x y 108 mm utilizados por esta ametralladora pesada tenían un rendimiento balístico ligeramente superior al de los proyectiles de 12,7x 99 mm de la MADE-USE.